Queremos encontrar dos valores de k para los cuales la función exponencial, y de x sea igual a elevada a la potencia de kx es una solución de la ecuación diferencial y doble prima menos 6 y prima más 8 y es igual a 0. Entonces, sabemos y de x es igual a e elevado al poder de kx. Ahora, encontraremos la primera derivada, o y', luego la segunda derivada, o y' doble. Luego, realiza la sustitución y resuelve k. Observe cómo encontrar la derivada. Tendremos que aplicar la regla de la cadena, que está incorporada en nuestra fórmula de derivada dada a continuación, donde u sería igual a kx. Por lo tanto, u', o du de x, sería igual a k. Y' de x. De nuevo, es igual a e elevado a la potencia de kx multiplicado por la derivada de kx con respecto a x, que sería k. Por lo tanto, y' es igual a k veces e elevado al poder de kx. Por lo tanto, y double prime, o la segunda derivada de y con respecto a x, sería igual a la derivada de k veces e a la potencia de kx. Eso sería k veces e para el poder de kx. Nuevamente, multiplicado por la derivada de kx con respecto a x, que sería k. Por lo tanto, y doble prima es igual a k al cuadrado e al poder de kx. Ahora, realizaré mi sustitución por y doble en la ecuación diferencial, y luego resuelve para k. Tendríamos k al cuadrado e a la kx. Para y doble prima, menos 6 veces y', que es k. E al poder de kx. Más 8 y, u 8, e para el poder de kx. Esto es igual a 0. Resolveremos esto factorizando. Estaremos factorizando el mayor factor común. Observe cómo cada término contiene un factor de e elevado al poder de kx. Factorizamos e elevado al poder de kx. Observe cómo nos quedamos con k al cuadrado menos 6k. Más 8. Ahora, seguiremos adelante y factorizaremos nuestro trinomio aquí. ¿Qué factores en dos factores binomiales? Nuestro primer término es k al cuadrado, entonces tenemos k y k. Ahora, para los términos constantes, queremos los factores de 8 positivos que se suman a 6 negativos, que serían 4 negativos y 2 negativos. Ahora estableceremos cada factor igual a 0 y resolveremos k. Hemos elevado a la potencia de kx es igual a 0, k menos 4 es igual a 0 k menos 2 es igual a 0. E a la potencia de kx nunca va a ser igual a 0. Si elevamos e a cualquier potencia, nunca sería 0 o negativo. Entonces este factor no nos da una solución para k, pero, por supuesto, los otros factores sí. Aquí, agregaríamos 4 a ambos lados, k es igual a 4. O aquí, agregamos 2 a ambos lados, dándonos k es igual a 2. Estos son los dos valores de k que nos dan las soluciones y de x es igual a e elevado a la potencia de kx. Esta pregunta solo pide los valores de k, pero esto nos dice que dos soluciones a la ecuación diferencial sería y de x es igual a e elevado a la potencia de 4x. Así como y de x es igual a e elevado a la potencia de 2x. Espero que hayas encontrado esto útil.